Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy Elizabeth Leiva y les doy la más cordial bienvenida a su programa Filosofía Empresarial, hoy miércoles 10 de noviembre. El día de hoy hablaremos sobre dos temas muy importantes que son control interno y la auditoría interna en las empresas. Y bueno, para poder hablar de estos grandes temas, tenemos también un gran ponente, un gran amigo que nos acompaña el día de hoy, el contador Francisco Tovar López. Francisco, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Muchas gracias, Eli. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, amigos, voy a permitirme leerles un poquito acerca de nuestro amigo Francisco Tovar. Es contador con más de 28 años de experiencia en auditoría interna y externa, con un amplio conocimiento sobre control interno, gestión de riesgos, de cumplimiento Sarbanes-Oxley 404, gobierno corporativo, autoevaluaciones de control, de fraude y riesgo digitales, servicios de transporte, producción de bienes y productos de consumo. Es instructor para la preparación del examen CIA y cursos de capacitación técnica en el Instituto Mexicano de Auditores Internos y aquí en México, que sería capítulo IMAI, que es el Instituto Mexicano de Auditores Internos. Y bueno, pues como podrán ver, tiene un amplio conocimiento en todos estos temas, así que por favor, mándenos todas sus dudas, cualquier comentario, cualquier experiencia que ustedes también quieran compartirnos, con gusto las respondemos. Bueno, Francisco, muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y poder participar con nosotros en tu programa de Filosofía Empresarial. Y bueno, pues, ¿de qué empezamos a hablar? ¿Auditoría interna, de control interno? Pues creo que vale la pena que nos arranquemos con la auditoría interna, ¿no? Muy bien. Y déjame referenciar un poquito el concepto básico de la función de auditoría. Claro. Y de ahí desprender, pues, yo creo que bastantes aspectos. La auditoría interna es una función, un área, un grupo de personas que, teniendo condiciones de independencia, provee servicios objetivos, servicios de aseguramiento y servicios de consultoría, a través de los cuales agrega valor a la organización y contribuye en la mejora de sus procesos, ¿no? Ayuda al cumplimiento de los objetivos de la organización a través de la evaluación de los procesos de gobierno, gestión o administración de riesgos y control, ¿no? Claro. Esta es la conceptualización global, pero partamos un poquito y retomemos el concepto para ir ahondando en las características y el desempeño, el deber ser de la función de auditoría. Dice que es un área que es independiente y objetiva. Claro. Para tener la independencia, la forma en que la función de auditoría tiene esa independencia es la línea de reporte que debe de tener. Una función de auditoría debería de reportar en la mejor práctica a un comité de auditoría, que a su vez hace parte de un consejo de administración. Ese comité de auditoría debería estar encabezado por un consejero independiente. Muchas veces lo que sucede es que esto no existe y es lo que limita y le pone de las principales problemáticas para que la función de auditoría se desempeñe con esa objetividad e independencia, ¿no? Claro. Normalmente se gestionan consejos, comités que están representados por los mismos elementos de la administración y ahí se limita esa independencia. Entonces es súper importante, si nos anticipáramos y dijéramos cuáles son los aspectos claves para la adecuada función de auditoría interna, uno de ellos es la independencia. Claro. Si no existe esa independencia, va a estar limitado. Entonces, teniendo esa independencia, se complementa la otra parte que es la objetividad. El yo no tener una línea que me limite el que esté comprometido en el desempeño de mi trabajo, hace que en verdad cumpla en proveer un servicio totalmente objetivo, ¿no? Claro, sí. Entonces, esta es la primera parte que creo yo que es súper importante entenderla. Me anticipo a algunas cuestiones porque yo estoy hablando del deber ser, de la mejor práctica. De repente mucha gente pregunta, oye, pero eso ¿cómo lo traduces a una mediana empresa, a una pequeña empresa en donde a lo mejor no existe como tal un consejo de administración y un comité de auditoría, ¿no? Claro. Lo mínimo que deberíamos de tener es que la función de auditoría dependa de tu dirección general. Para tener ese nivel de independencia máximo,
que existe sin tener esa figura de un consejo y un comité de auditoría. Debería depender de tu dirección general. Sí, claro, hay muchas empresas, ¿no?, que les parece a veces hasta absurdo y dicen, no, pues que mi empresa es muy pequeña y no lo necesito, ¿no? O no tengo por qué implementarlo, ¿no? No tengo yo ningún tipo de riesgo de fraudes ni nada por el estilo, ¿no? Claro, pero aquí el tema de la importancia de la función de auditoría. Siendo tú independiente, tú tienes una vista distinta a la de la propia administración. Y eso hace parte de la conceptualización de la propia función de auditoría. Generar valor agregado, ¿no? A través de esa combinación de independencia y objetividad, pues la idea es que teniendo una visión independiente no comprometida, puedas ejercer una labor de supervisión para proveer los servicios de aseguramiento y consultoría y estar generando el valor agregado para la propia organización. Pero es todo un concepto, ¿no? Que en la medida en que empieces a limitarlo, pues empiezas a tener pues precisamente limitaciones en el desempeño. Ahora, está clarísimo que no puede existir, o a veces el controlar implica invertir. ¿Me explico? Entonces debes de tener un equilibrio. Pero si alguien dice cuál es el beneficio de una función de auditoría, pues es precisamente tener esa visión totalmente independiente, ejercer una labor de supervisión totalmente independiente a la propia administración o en el nivel máximo posible para que proveas ese valor agregado a tu organización. Claro. Y a lo mejor, Francisco, hay muchos empresarios que también nos escuchan, muchos colegas que a lo mejor no son tan técnicos. Yo sé que tú eres muy experto y ocupas muchas palabras que a lo mejor a nuestros colegas todavía como que no lo entendemos, ¿no? De esa forma, porque no estamos muy familiarizados, y yo también me incluyo, ¿verdad? Así, aterrizándolo un poquito más, ¿qué productividad le verías tú ahorita que nuestros colegas pudieran materializar la productividad de la auditoría interna, los empresarios, para que se convenzan? Porque hay muchos empresarios que de veras son muy duros y dicen, no me convencen tus palabras. Sí, voy a tratar de recapitular a partir de algunas preguntas que de repente surgen, ¿no? Y retomo el tema de generación de valor agregado. De entrada, esta es una... Nos dicen que es generación de valor agregado, ¿no? Pues simplemente eso, ¿no? O sea, asegurar que tu organización esté creciendo, si lo quieres ver todavía más aterrizado, que esté generando mayores ingresos, que esté disminuyendo sus costos o haciéndolos más óptimos, que tu rentabilidad se esté mejorando, que esté generando mejores beneficios para todos los interesados, ¿no? Llámese accionistas, llámese empleados y demás, ¿no? Esa es la esencia de, si tú dices, ¿en qué te ayuda una función de auditoría? A través de esos servicios de aseguramiento y de consultoría debería de proveerse. No es tan sencillo, porque para esto la función de auditoría también debe de cumplir con ciertas características. De repente nos dicen, ¿cómo puedes hacer para que la gente entienda la importancia de la función de auditoría? O ¿cómo puedes hacer para que tu director te dé recursos? Sí, súper difícil. Todos tenemos limitantes y todos pasamos por eso en algún momento, o sea, es una empresa pequeña, mediana. Yo creo que ahora en pandemia peor, ¿no? Sí. ¿O tú cómo lo ves en tu actual profesional? ¿Qué has visto tú? Mira, yo pertenezco a un grupo sólido. Esa es la realidad, que inclusive por temas de cumplimiento tiene muy maduros todos sus esquemas de gobierno corporativo, todos sus esquemas de administración de riesgos, entonces lo tiene muy sólido. Pero la realidad de las cosas es que si quitáramos un poquito de la cartera este tipo de empresas que ya estando ese nivel de madurez de estos entornos, la realidad de las cosas es que las funciones de auditoría o las funciones de control, como le quieras llamar, fueron las que más expuestas y vulnerables se encontraron en esta pandemia, ¿no? Precisamente porque la conceptualización de generación de valor no se percibe. Claro. ¿No? Es que sí, o sea, esa palabrita que muchas veces la ocupamos, dicen, no, pero es que no le entiendo, contador, por favor, dígamelo. Yo soy un empresario que se dedica a vender. Yo no sé nada de control interno ni de auditoría.
nada corporativo. Usted, por favor, dígame, yo quiero saber qué obtengo yo de esto, ¿no? Como que hasta se desesperan porque como que no lo entienden. Tiene que ver precisamente con cerrar el ciclo completo para poder tú declarar que realmente estás generando valor. Y te voy a poner un ejemplo sencillo y que yo lo pongo constantemente cuando refiero el cómo debemos de llegar como función de auditoría a evidenciar que somos un área generadora de valor, más allá de lo que diga el texto, ¿no? O sea, ¿cómo referencias? ¿Cómo haces que te perciban como un área generadora de valor? Porque yo puedo decir que soy un área generadora de valor, pero si mis partes interesadas, mi director general, mi comité de auditoría no tiene esa percepción, pues te estás quedando, ¿no? Y hay que cerrarlo. ¿Qué haces tú cuando provees servicios de aseguramiento y servicios de consultoría? Tú estás observando qué cosas puedes generar con una mayor eficiencia, con una mitigación de posibles irregularidades que tienen que traducirse tangiblemente en beneficios. ¿Me explico? ¿Qué sería la gestión del riesgo? Tiene que ver con la gestión del riesgo, de alguna forma, que ahorita trataremos de embonar cada una de estas áreas para entenderlas y para ver cómo en una empresa mediana, pequeñita, qué debería de estar considerando, ¿no? Evidentemente la gestión del riesgo hace parte de la figura de gobierno de una organización. El auditor interno dice que hace la evaluación de los procesos de gestión de riesgos, gobierno y control. Como tal deberíamos de tener ese conocimiento. Si me regreso a esa parte del valor agregado, claro, el ejemplo que yo les digo, a ver, tú haces una revisión, revisas el área de compras y determinas que estás a lo mejor comprando por encima de los precios de mercado, ¿no? Y en base a eso tú determinas que tienes un sobreprecio que si lo refieres al volumen de tus operaciones en forma anual, tú dices cuánto estás gastando de más, ¿no? La parte que debe de complementar siempre a la función de auditoría es la parte consultora, porque muchas veces el problema es que yo como auditor me critican que yo me quedo en decir estás mal, estás mal, claro, estás mal, listo. Y luego le dicen, no, ya llegó el auditor. Nos odian, ¿verdad? Sí, tenemos muchos años tratando de migrar esa conceptualización esa del mala auditor, imagen del policía. ¿Y sabes quién es el principal promotor de esto? El propio auditor. El propio auditor debería de ser el que cambie esa percepción de ser el policía a ser el consultor. Hay que tener cuidado. Inevitablemente. Es que algunos sí se toman como que su papel, ¿no? Y dicen, a ver, yo llego aquí a ver quién está bien y quién está mal. Sí, es un tema que evidentemente es un área de oportunidad para la función de auditoría. Claro. Inevitablemente siempre vas a decir que las cosas que estén mal, tienes que decir que están mal y no te puedes quitar esa figura de el policía, como de repente lo decimos, ¿no? Pero tienes que jugar, tienes que desempeñar tu papel en el deber ser, claro, no solamente esa función del policía que llega y golpea, ¿no? Sino también el del consultor. Por la responsabilidad que también tenemos. Definitivo. Al final somos parte de la organización. El auditor interno hace parte de la propia organización. Claro, y está por medio la confianza, ¿no? O sea, si llegamos a cometer algún error, no es que el auditor. Es un tema que es importante, ¿no? Probemos una seguridad razonable. No existe la seguridad absoluta, no existe. Al final estás expuesto al riesgo natural de que cuando algo falla, a uno de los primeros con los que voltean es hacia el auditor, ¿no? Sí. Y eso es inevitable. Tenemos que trabajar en el sentido de que nuestra forma de trabajar, en la forma de identificar los temas de mayor relevancia, hagan que en verdad nos enfoquemos en los aspectos más importantes de la organización. Porque si el problema nace en la propia función de auditoría, que no tiene la capacidad de identificar los temas de mayor relevancia de la organización, pues a lo mejor ahí está el origen del problema, ¿no? Estoy en cosas que aunque las haga muy bien, no generan valor a la organización, no generan esa percepción de valor para la organización. Sin embargo, si me enfoco en los temas de relevancia, si me aseguro de identificar mejoras, si me aseguro en identificar deficiencias
irregularidades que de repente por ahí puedan surgir dentro de mi propia revisión de aseguramiento. Y si adicional a eso me aseguro, no como mi responsabilidad, pero sí como parte del proceso de la función de auditoría, que esas deficiencias se establezca un plan de remediación, que el plan de remediación vaya al problema origen y que se cierre eso con una acción correctiva. Claro. Eso me va a ayudar a que con toda tranquilidad yo pueda decir, soy un área que contribuye a generar valor. ¿Por qué? Porque te puedo decir, mira cómo estaba antes y cómo está ahora. Antes se pagaba con un 5% más, ahora se paga con un menos 2% del valor promedio. Pero es todo un ciclo que tenemos que cerrar para poder llegar a esa declaración que son los generadores de valor. Y lleva tiempo y lleva trabajo, y eso es lo que muchos empresarios y muchos colegas dicen, ay no, qué flojera, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y el empresario así también como que uno trata de hacerlos partícipes porque así debe de ser, de estos proyectos, y dicen, ay no, contadora, luego lo vemos, ¿no? O licenciado, luego lo vemos. Mire, ahorita no tengo tiempo, ya le di una leída, pero luego lo vemos. Siempre lo postergan o no le dan la importancia, ¿no? Sí, es un hecho que el tema de cuando hablas de control interno, cuando hablas de riesgos, parece que estás hablando un lenguaje distinto, ¿no? Sí. Tenemos que encontrar la forma de que ese lenguaje se entienda y sea un lenguaje común. Y la mejor forma de hacer eso es con resultados. Claro. De repente me dicen, o sea, ¿cómo le haces para que te pongan la atención? ¿Cómo le haces para que te den recursos? Con resultados. Si eres solo uno, enfócate en los temas de mayor relevancia. La administración, evidentemente, siempre va a tener foco en los temas que tienen que ver con generación de ingresos, reducción de costos, ¿cierto? Claro. No te quedes solamente en decir, es que nos faltan procedimientos. No. Derivado de que nos faltan procedimientos, estamos comprando con un sobrecosto de más que implica esto. Derivado de que no tenemos procedimientos, estamos mermando material en estos montos, ¿me explico? Siempre trata de, en ese enfoque que tiene tu dirección, desde un punto de vista rentabilidad, aterriza esas observaciones que son el valor para la organización en un punto de vista monetario, en un punto de vista referenciado a la operación, a lo que el lenguaje que él entiende. ¿Me explico? Claro. Tratemos de jugar un poquito con el lenguaje que utilizamos. Tú llegas a un área y le dices, oye, ¿qué riesgos tienes? La respuesta natural del área te dice, ninguno. Ninguno. Pero es porque no entienden, no sabemos cuál es el concepto de riesgo. ¿Me explico? Juguemos con otras alternativas, juguemos con otro lenguaje de cara a que se entienda qué es lo que estamos tratando de identificar. Oye, es que te puede afectar en que tú no cumplas con, ya no le digas tampoco objetivos, en que tú cumplas con tus metas, en que tú cumplas con las condiciones con las que a ti te miden, las condiciones con las que tú tienes conciencia, qué es lo que estás aportándole a la organización, qué te puede afectar el que tú no cumplas con eso. Ya se la volteaste totalmente y ahí sí se va a abrir y te va a decir, puede pasar esto, y esos son tus riesgos. Como que le cae el 20 y dice, esto y esto, y también esto, y también esto. Claro, ahí hay el de allá, y el de acá, y el de allá, de todos lados, ¿no? Sí, se vuelve ya más productivo. Y bueno, Francisco, aquí tenemos muchos colegas que son expertos también en este tema, pero hay muchos que te comentaba que no y a lo mejor apenas van iniciando. Pudiéramos conceptualizar un poquito más el tema de procedimientos y un ejemplo de cuáles a lo largo de tu desempeño profesional pudieras como que catalogar que son los más productivos dentro de las empresas, en estos micro, mediana empresa, pequeña, mediana empresa. ¿Procedimientos a nivel documental te refieres? ¿O en general para control interno, valor, digamos, o sea, o controles de manera general? Para llegar a una productividad, por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? Con el tema de los ingresos, no sé. Sí, por ejemplo, desde el punto de vista de auditoría, yo ejecutar un plan de auditoría que esté basado en riesgos, ¿no? Que me asegure que me estoy enfocando en los temas de mayor importancia. A lo largo del año ser flexible para también estar atento a qué cosas pudiera estar sucediendo en mi organización que pudieran estar afectando.
¿Cuál es la naturaleza de las cosas a las que yo tendría que estarme yendo? Por supuesto que tendría que estarme yendo a los temas de ingresos, a los temas de costos, dependiendo de la naturaleza de cada organización. A lo mejor la gestión del recurso humano, más allá de la importancia del recurso humano como tal, pero por la naturaleza del negocio puede ser un proceso de manera específica. ¿Me explico? No sé si un poquito a eso te refieres, de ese enfoque, de cómo poder identificar los temas de mayor relevancia. Ahora, ya estamos hablando un poquito de la propia gestión de riesgos, ¿no? Que si tú lo ves desde el punto de vista un auditor, de manera natural está haciendo esta evaluación de riesgos, porque a lo mejor no existe un área de la administración de riesgos que te provee a ti de decir, estos son los riesgos de mayor relevancia de la organización, tú selecciona cuáles son los más importantes, los más representativos y empieza a probar. ¿Me explico? Cuando no existe eso, tú como auditor debes de tener esa capacidad para identificar los riesgos de mayor relevancia. Ahora, factores clave. Tienes que conocer a tu organización. Claro, sí. Si no conoces a tu organización, pues a lo mejor andas en las cosas pequeñitas, ¿cierto? En las cosas no tan relevantes. Como dicen, ¿no? Cuidando los centavos y descuidando los pesos, algo así dicen, ¿no? Sí. O sea, ¿pero por qué? Porque no conozco a mi organización. Claro. Una combinación de esto, un elemento es la posición jerárquica que una función de auditoría debería de tener. Si tú tienes una función de auditoría que a lo mejor jerárquicamente no la tienes bien empoderada, posicionada, pues va a estar limitada. Sí. ¿Me explico? Si no tiene acceso a la información relevante de la organización, va a estar limitada, porque no sabe que hay temas de cumplimiento, leyes, normas que están afectando de negocio, de competencia, de algo que se están hablando y se están gestando en la cúpula directiva, pero que el auditor no tiene acceso a esa información. Y que eso hace que siga yo en las pequeñas cosas que en este círculo pues me limitan en la generación de valor. Claro. Que se lo podría llamar que son los alcances, ¿no? del auditor. Sí, tú como en tu alcance de auditoría, déjame un poquito referenciar tu forma de trabajar, ¿no? Tú como auditor interno tienes que hacer un plan anual de auditoría, ¿no? Tiene que ver el que tengas el conocimiento de la organización, tiene que ver el que tengas las habilidades en manera conjunta en tu equipo de auditoría para poder hacer frente a lo que te está referenciándose como un riesgo. Pero dices, ¿cómo llegas a eso? Hay varias formas de hacerlo. El más tradicional es que inventaríes tus procesos de tu organización, hay parte del que tengas el conocimiento y que luego empieces a aplicar factores de riesgo y decir, a ver, ¿cuáles son los factores de riesgo de mi organización? De entrada, ¿cuáles son los objetivos de mi organización, ¿no? Para entender, o sea, qué riesgos están expuestos. Claro. ¿No? Ya conozco los objetivos de mi organización, empiezo a aplicar tal vez un pool de factores que tenga que ver con temas de fraude, con temas de vulnerabilidades. No sé si a lo mejor soy una empresa de sistema financiero, evidentemente vienen pegadas un buen de responsabilidades, o sea, dependiendo, voy a identificar esos riesgos y que me va a dar la pauta a mí en una primera evaluación un poquito más global, identificar cuál es el universo de auditorías que yo tendría que hacer en un año, ¿no? Entonces las pondero y me resultan, ¿no? Estas son las auditorías que tienes que hacer en un año. Ya cuando estoy ejecutando el trabajo de cada una de ellas, el nivel de evaluación de riesgos ya es más específico, porque si ya estoy en compras, listo, a ver, ¿qué típicamente sucede en compras? Mira, el proceso de compras implica cotizar, implica participar a proveedores, implica, listo. Voy evaluando que de conformidad con los procedimientos, si es que existen, porque ahí vamos a otra parte que a lo mejor ni siquiera existen. Sí. ¿No? Yo tengo que verificar que se estén cumpliendo, ¿no? Y estar atento a dos situaciones que típicamente en el desarrollo de toda auditoría tú tienes que estar súper atento, que es el error y la irregularidad, ¿no? Somos humanos y somos susceptibles de fallar. Claro. Y somos humanos y también nuestros fallos de repente van más allá del simple error. Claro, y poder identificarlos derivado de que los tenemos y los seguimos llevando día a día, ¿no? No que a lo mejor hay unas empresas que
implementan sus procedimientos y ahí los dejan en el olvido y no los llevan, y entonces dices, no, sí, perfecto tu proyecto, pero ¿y luego? Es que un poquito a lo que hacía referencia de los procedimientos, está claro que detrás de control interno implica la existencia de controles. Claro. ¿No? Los procedimientos documentados como tal son una forma de controlar, es un control preventivo porque se convierten en el estándar del deber ser, ¿no? El problema es que a veces el deber ser que tenemos no es el adecuado. Sí. ¿Me explico? O sea, alguien por iniciativa a lo mejor te planteó algo que no es necesariamente el diseño adecuado para yo medirlo, o a lo mejor existen ahí, pero la gente no los toma como una referencia, o a lo mejor son políticas y procedimientos de un volumen importante que ya no son prácticos y que ya no cumplen con ser una referencia para estar midiendo que se está cumpliendo con el deber ser. Claro. Son importantes, sí, y son muy importantes inclusive para nuestra cultura. Es muy importante que tengamos la referencia del deber ser. Es muy importante. Punto importante aquí, nuestra cultura en México lamentablemente no lo llevamos así, ¿no? Ahora con las reformas de 2020 y estas que vienen para 2022, donde el gobierno, bueno, las autoridades nos dicen, debes de implementar tu órgano de control y de vigilancia, y debes de establecer políticas, y debes de establecer tus mitigantes, y todo esto que ya hasta lo llevan a los códigos penales. En el 11 bis, último párrafo, donde dice que debemos de tener un órgano de control, y uno no está acostumbrado a eso, y en primera instancia, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Y qué productividad le veo yo a eso? ¿O en qué me ayuda, no? Y lejos de que lo consideren porque ya está establecido en un código, o a lo mejor lo establece, por ejemplo, la ley de responsabilidades administrativas, dicen, pues no, o sea, entonces no les cae el 20, y es lo que te digo, no lo consideran así porque ellos mismos tampoco se lo toman en serio, ¿no? Sí. Nuestra cultura en México es complicado. Una de las limitantes que de repente se refieren es precisamente que inclusive la propia alta dirección no entiende. Sí. ¿Me explico? No patrocina, no le da el beneficio que pudiera tener estas áreas de control que inclusive referencias. Y yo me regreso a la función de auditoría. Me explico que es un poquito la referencia que estamos platicando. Está claro que inclusive la propia función de auditoría tiene esa dimensión igual de que hay empresas que están obligadas a tener su función de auditoría, ¿no? Si tú eres una empresa regulada por una ley SOX, o si eres una empresa del sistema financiero, dentro de tu figura de gobierno está la existencia de un área de auditoría interna, así como de otras muchas áreas de control, ¿no? Francisco, nada más siento que te interrumpa, perdóname. Nuestros amigos a lo mejor no tienen conocimiento de la ley SOX. No sé si nos pudieras hablar un poquito de eso, por favor. La ley SOX es una ley a la que están sujetas las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Entonces, habiendo empresas extranjeras, como aquí en México hay un pool de empresas extranjeras que cotizan en la Bolsa de Nueva York, tienen la obligación de dar cumplimiento a esta ley. Esta ley lo que te resume de manera general es que existe una responsabilidad sobre diseñar, implementar, mantener y evaluar tu sistema de control interno para el proceso de información financiera. También lo requiere el control interno. Sí, digamos que estas leyes que de repente se empiezan a localizar, que toman un aspecto local, de repente vienen de antecedentes de otros lados, ¿no? Sí, esa es la realidad de las cosas, con sus customizaciones, con sus adecuaciones, pero vienen. La ley SOX ya tiene bastantes años, yo creo que ya de tener, que empezó a tener vigencia para las empresas extranjeras y que cotizaban, yo creo que ya tiene alrededor de 20 años, ¿me explico? Y es una ley muy agresiva en el sentido de lo que te pide. Te pide que seas muy puntual en la evidencia de que existe todo este aspecto de tu sistema de control interno. Y cuando te dice evidencia es que tus procesos deben estar formalizados, tus mecanismos de control que dices que existen, debe de haber evidencia de que en verdad se están ejecutando, están operando, están diseñados de manera adecuada. Entonces es una inversión bastante importante. Y lo que le termina de cerrar la importancia son los niveles de multas o penalizaciones a los que están sujetos. Impresionantes. Sí.
Si el director general y el director de finanzas son quienes asumen principal responsabilidad sobre esta implementación del sistema de control interno, e inclusive hasta hay condiciones de penalidades corporales para algún tema de incumplimiento al respecto. No hay que perder de vista el porqué de esto. Como son empresas que cotizan en bolsa americana, los inversores de ese tipo de bolsas es mucha gente público, que aquí a lo mejor no nos hace tanto clic aquí. Las empresas que invierten aquí en bolsa mexicana son empresas más de tipo familiar, ¿me explico? Las empresas de naturaleza americana, hay una porción muy importante de público inversor que es gente clase media, y por eso la importancia de lo que pusieron en esta ley. ¿Y por qué la pusieron? Porque, como dicen, ahogado el niño a tapar el hoyo. Se ahogó el niño. Hubo pérdidas, hubo situaciones en donde empresas generaron fraudes importantes que tuvieron una afectación en todo ese sector, y después de eso viene un reforzamiento, porque ya existía la ley, viene un reforzamiento muy intenso para esta ley Sarbanes-Oxley o SOX como la conocemos más comúnmente. Pero sí se pusieron las pilas y lo están llevando a cabo y trae productividad, ¿no? Sí, es que ese es el tema que hay que entender. Mira, yo creo que hay varias situaciones que en este sentido deberíamos de tener en consideración de cara a poder romper esas, de repente, preconceptualizaciones. Cuando hablamos de control interno, de repente en diferentes niveles de la organización se asumen que el control interno es como que un área específica, propiedad de alguien, ¿no? O sea, no, eso es del área de ahí de control interno, o es de los auditores, o es del auditor externo, o es exclusivamente de alguien más, ¿no? La realidad de las cosas es que no. El control interno, si bien es cierto que el principal responsable, el dueño del control interno es tu director general, la realidad de las cosas es que todo el personal de una organización debe participar y debe de tener responsabilidad en el sistema del control interno. Claro. El control interno no implica sino tener los mecanismos de control para asegurarte que tu trabajo o tus responsabilidades estén bien hechas. Sí, claro. Pero de repente, por ciertas situaciones que se empiezan a desvirtuar, termina por conceptualizarse en este tema de que hasta nos dicen, sí, pero no entiendo, como tú bien dices, pero no le veo el valor. O no lo quieren entender. Dicen, no, yo no quiero saber. Y es que no sabemos, muchos en las empresas no sabemos trabajar en equipo. Dicen, ay, no, yo mi departamento y tú vas de bolas, ¿no? Y nada más dame mi información en tiempo y me urge y la quiero para ayer. Sí, son muchas cosas que otra vez el tema cultural de repente nos juega en contra, ¿no? Sí. Entonces es claro que tenemos que trabajar eso en todos los niveles de nuestra organización, a veces desde la parte directiva, para generarles esa conciencia de entrada de la propiedad, la responsabilidad que tienen y el patrocinio que tienen que darle a la implementación de un sistema de control interno. Pero también tenemos que generar la conciencia en los diferentes niveles de la organización de que ellos son propietarios, ellos son partícipes importantes de la generación del sistema de control interno. Pero insisto, muchas veces se asume que es una NASA, ¿no? De unos cuantos, de unos pocos, sí, que solamente unos entienden cuando no es así. Sí, fíjate que ahorita que comentaste eso de que ya viene de otras culturas, ¿no? A mí, en la primera empresa que empecé con temas de control interno y todo este rollo, pues yo estaba súper chica, todavía ni acababa la licenciatura y ya estaba viendo control interno y todo, y me parecía genial, ¿no? Y es una empresa que tiene franquicia de Estados Unidos, y todo, pero al día, detalle, en la parte financiera, fiscal. El dueño de estas franquicias, mis respetos, la verdad, un contador, y me decía, hija, todo al centavo. Y no se le escapaban, te lo juro. Nosotros podíamos estar en otro rollo o pensando otras cosas, y él que no hacía o no estaba en esa función, en ese haciendo ese procedimiento, lo que fuera, decía, aquí hay una falla, pero lo identificaba así, ¿no? Y tú decías, pero todo eso viene de que de Estados Unidos pues ya viene muy marcado ese tema de control interno, ¿no? Sí, o sea, es un tema
es algo fundamental para ellos, como tú lo dices, ¿no? Ahorita ya que está regulado en esta ley, ya nacen las empresas con eso, no es de que creo la empresa y a los años voy implementando, ¿no?, el tema de control interno, cualquier situación de mitigantes de riesgo. Esas empresas nacen ya con eso, ¿no?, con esa idea, y por eso tienen a lo mejor tanta productividad y andan por todas partes del mundo, y tú no dices por qué, pues es por eso, ¿no? O sea, sí tiene una productividad bastante buena el cumplir con todas estas situaciones. Es un tema de madurez, que han entendido que es tangible el beneficio que tiene la implementación de un modelo de control interno, de un modelo de gobierno, de una función de auditoría, de una administración de riesgos, que al final se traduce en beneficios claros. Creo que un factor que de repente juega en contra, y otra vez haciendo hincapié en el tema cultural, es que de repente cuando hablas de situaciones de riesgo y prevenir, como que no hace tanto clic, ¿no? Uh-huh. Somos más reactivos. Uh-huh. Sí, cuando ya pasó algo, sí, ya le queremos meter y queremos corregir y queremos ahora sí ponerte las pilas. Pero cuando te hablan de riesgos y te dicen, ¿pero cuánto perdimos? ¿Cuánto se materializó? No, te estoy hablando de un riesgo que es posible que en la combinación de la probabilidad y el efecto pueda suceder. Pero no ha sucedido, no ha sucedido. Entonces, y empiezas un poquito a y te dicen, ¿no? ¿Y qué posibilidad hay? Y más o menos, pero ¿qué posibilidad? No, a mi compadre no le ha pasado, a mi hermano no le ha pasado, a mi vecino tampoco, a mi amigo no le ha pasado. Exacto, es tema cultural, ¿no? Sí. Y de lo que tú hablas de repente de estos corporativos es que ese tema del entendimiento de lo que es la prevención lo tienen bien claro, y lo tienen bien claro que está materializado en resultados, ¿no? Porque es tan sencillo que estás evitando hacer correcciones. ¿Me explico? Sí. Mientras que por el otro lado a lo mejor reaccionas, pero ya reaccionas generando una corrección, metiéndole para corregir ese efecto que tuviste en tu organización. Sí, pues aquí el tema siempre es prevenir. Eso nos decía siempre los dueños de estas franquicias. A ver, aquí de lo que se trata es prevenir. Siempre tienen que estar alertas. Tema de inventarios igual, o sea, la verdad es que nos tenían súper capacitados en esa empresa. Es una maravilla el tema de la capacitación, ¿no? Y ves que con el tema de control interno, pues es necesario cumplir con ese tema de la capacitación, pues para poder llegar a esa productividad o el objetivo, ¿no?, que se persigue, porque pues también si no capacitas a tu personal, o no le entienden bien, o se quedan a medias, o no se llega al objetivo. Entonces en esta empresa la verdad siempre capacitados en todo, cosita que saliera, ahí luego, a ver, necesitamos capacitación para esto. Y ocupaban horas de trabajo, horas laborales, para capacitarnos, y nos hacían evaluaciones, y siempre así como todo en orden, todo bien llevadito. Y la verdad yo sí me quedé maravillada con esta empresa, es la mejor que he conocido. Pero llegaron auditorías y no le encontraron nada a la empresa. Y los dueños confiadísimos de que su empresa estaba súper bien. Pero porque te puedo asegurar que existe un nivel de madurez en todos los niveles de la todos estábamos comprometidos, todos éramos un maravilloso equipo, un clima laboral perfecto. Y a veces, otra vez, el tema que nos afecta de repente es que aún habiendo condiciones regulatorias que te dicen, es que debes de tener esto, nos enfocamos en darle cumplimiento. ¿Me explico? O sea, me pides que tenga un esquema de procedimientos, listo, lo tengo, pero no me aseguro de que esto que nace por un aspecto regulatorio se traduzca en un beneficio para la organización tangible, real. ¿Me explico? Solo me quedo en la parte del cumplimiento, y si alguien me revisa, pues aquí pasaré la prueba de la documentación y demás, pero se pierde esa liga final con la generación de valor agregado. Siempre el tema regulatorio siempre va a ser áreas de oportunidad para muchas áreas de control, como la función de auditoría, la contraloría, los temas siempre va a ser un área de oportunidad porque nos da labor, nos da fuentes, ¿no? Pero siempre hay que estar conscientes de no solo quedarnos con el tema del cumplimiento.
a la par del tema del cumplimiento, debería de estar la premisa clara de la generación de valor agregado de la organización. ¿Me explico? Pero insisto, de repente es un tema cultural que yo sí veo que sí hay oportunidad de ir cerrando y cerrando cada vez más a realmente conceptualizar que estos mecanismos de control realmente son generadores de valor agregado para una organización. Sí, claro, y que se tenga el compromiso, ¿no? En todas las áreas, por ejemplo, ahí el área de auditoría interna, todos comprometidos y como te digo, todos éramos buen equipo, todos participando, apoyando, compartiendo. No había así como que un problema de que pues no te metas conmigo, ¿no? O, tú por tu lado, tú gestiona tus riesgos, yo ya veo qué hago con los míos, ¿no? O no ponían trabas a auditoría interna para que hiciera su trabajo, ¿no? Y tenía auditoría interna el apoyo, como tú dices, ¿no? De los altos mandos y todos, pues sí, en su papel. O sea, si a lo mejor hay trabas por un lado o por otro, pues no se llega a ese objetivo y es muy difícil porque pues ahí sí es una pérdida de tiempo y hasta pérdida económica, ¿no? Para los dueños de las empresas. Por ejemplo, de lo que estás referenciando, de repente, ¿cuántas veces no sucede que, por ejemplo, en la definición de controles, el control que se impone, porque termina por ser un control impuesto, se ejecuta, ¿no? Y el responsable de ejecutarlo lo ejecuta, pero resulta que él en la propiedad de ese control no visualiza un beneficio de ese control. Lo ejecuta porque sabe que alguien le dijo, o que auditoría, o que alguien le... Es más, lo ejecuta porque sabe que si no lo ejecuta, le va a afectar en su medición de su desempeño, ¿no? Pero él no tiene claridad del beneficio que tiene ese control, porque puede ser que ni siquiera exista ese beneficio. No necesariamente es que no exista, porque a lo mejor el jefe de él está viendo el beneficio de ese control, a lo mejor él no, ¿me explico? Claro. Pero muchas veces resulta que se establecen controles que no generan valor, o es más, hasta se ejecutan fuera del diseño con el que se creó. Dice que debe ejecutarse diario, semanal y demás, ¿no? Entonces no se ejecuta, no cumple con lo que le debe hacer, pero como sé que me van a venir a revisar, pues a fin de mes me pongo a hacer como que si los controles estuvieran y ya no cumple el objetivo. Y ya no cumple el objetivo. Y dime sí o no esto que representa de cara al beneficio para la organización. ¿Tiene un beneficio? Ninguno. Y ahí es donde a lo mejor se desmotivan, ¿no? Los empresarios. Es que es un ciclo, al final es un ciclo, por eso te decía, es generar valor, pero tiene que ser tangible ese valor. No puede ser que yo lo declare, alguien tiene que decir sí, se tiene que ver. Y me regreso otra vez a la función de auditoría. Creo que una de las siempre áreas de oportunidad que va a existir es cerrar el ciclo. Nosotros ya platicamos del plan anual, luego ejecutas tus trabajos, generas tu informe, haces tal vez recomendaciones, se generan planes de remediación, ¿no? Y luego te vas y haces otro trabajo, y luego haces otro trabajo y otro trabajo. Y resulta que cuando llegas a hacer una revisión nuevamente al área, te encuentras que las cosas que en teoría se debieron de haber establecido planes de mejora no se establecieron. Claro. ¿Me explico? No hay un compromiso, no hay un seguimiento. No es responsabilidad de la función de auditoría que se implementen, pero sí es mi responsabilidad establecer un mecanismo para estar vigilando que la administración implemente esas acciones. Claro. Si no me aseguro de implementar, dejo trunco el ciclo con el cual yo voy a tratar de evidenciar que soy generador de valor, porque se quedan ahí, ¿me explico? Y sigo sin cerrar, y sigo sin cerrar, y sigo sin cerrar. Y también se pasa el chisme, ¿no? Y la empresa que llega a tener implementado su sistema de control interno, que tiene su auditoría interna y no llegan al objetivo, y dicen, no, pues igual, ¿no? A mi compadre, a mi amigo, quien sea, tiene implementada su auditoría interna o su control interno y no le sirve de nada, ¿no? O no le ven ninguna productividad o se les hace un gasto innecesario, ¿no? Yo tampoco lo voy a hacer. Entonces sí, o sea, hay muchas cosas que... Sí, y aquí caes en los temas en donde las que son reguladas tienen obligación de hacerlo, sí, ¿no? sí. Ya estará en la responsabilidad del auditor en empezar a entrar en esa dinámica de generar valor, ¿no? Pero las que no son reguladas, las que pudiera hacer una mejor práctica la implementación, ¿cómo
cómo vender, si se trata de venderles, de decir el beneficio de que tiene la implementación de estas figuras, una función de auditoría, control interno, para que realmente ellos materialicen y realmente estén conscientes del valor agregado que puede tener a su organización. Otra vez, resultados. Claro. Con resultados. Si yo hago auditorías y mis auditorías dicen es que no hay procedimientos, y no hay procedimientos, y no hay procedimientos, y no hay procedimientos, ¿qué le estoy diciendo? Claro. Si yo le digo, derivado de que no hay procedimientos, se incurrieron en tantas faltas que generaron un perjuicio financiero para la organización de tanto, exacto, ahí ya va a haber una tensión y va a decir, oye, ¿qué está pasando? Eso es lo que ellos quieren, ¿no? Materializar así, a ver, dime, ¿qué me afecta? Sí. Casi quieren números, ¿no? Pero ¿de quién es la responsabilidad? O sea, ya dejemos claro que tenemos esa traba de la administración por aspectos culturales, por aspectos que de repente se tienen que trabajar. Pero seas un auditor, seas una sola persona, enfócate en los temas de mayor relevancia de tu organización y empieza a generar resultados. Para que si con uno, siendo uno, mira lo que te entregué, oyes, si fuéramos dos, podría ser el doble de esto o más. Claro, si fuéramos tres, podría generar más y más valor agregado, pero tiene que ver con resultados. Sí, quieren ver estadísticas y todo, porcentajes, montos. Sí, entre más sustancia, y ojo, no se trata de maximizar las cosas, no se trata de exponenciarlos para generar, no, se trata de que tus hallazgos, tus informes sean contundentes, estén soportados, que el propio auditado perciba el beneficio de lo que tú estás haciendo, porque al final no estás haciendo otra cosa, sino proveer un servicio de aseguramiento que implica que le estás proveyendo o que estás verificando que existe una seguridad razonable de que los objetivos que tú estás evaluando en ese momento se están cumpliendo de manera adecuada. ¿Me explico? Otra vez, estamos contribuyendo en la mejora, en el éxito de la organización. ¿Y se puede medir en términos monetarios? Sí, se puede medir en términos monetarios. Sí. Y a lo mejor algo que pudiera darles mayor resultados y que lo vean palpables, pues que se junten a gestionar esos resultados, ¿no? A gestionar esa evaluación continua que se va haciendo, porque igual hay muchos empresarios que dicen, es que mi vida son las ventas y no puedo estar ahorita viendo estas situaciones de la empresa, ¿no? Ahorita lo más importante para mí es cerrar un trato con una empresa de tal lugar, ¿no? Un cliente nuevo que me va a traer tantos millones de ingresos, ¿no? Entonces lo van dejando, entonces esos foquitos rojos que a lo mejor pudiéramos enterar y gestionar en su momento para poder cumplir con el objetivo, pues, se va alargando, o cuando ya se enteran es cuando ya la bomba está por explotar y no. Sí, ya estás referenciando el tema de poquito de la gestión de riesgos, que acabas de decir algo. La realidad de las cosas es que empíricamente o informalmente, de alguna forma existe la administración de riesgos. ¿Me explico? Porque cuando está pensando en vender, está pensando, ay, pero ¿y si no logro esto? ¿Me explico? Ya está pensando, ya tiene en su cabeza situaciones que tienen que ver, que le van a afectar. ¿Me explico? Es simplemente darle formalidad, darle metodología, para que seas preventivo, para que si te pasó reacciones lo antes posible, para asegurar que tu flujo de información suba, baje, tenga que llegar de manera oportuna donde tengas, para que reacciones en una forma inmediata, no solo con los temas de los eventos adversos, ¿no? que como que de repente conceptualizamos que administrar riesgos es solo los eventos adversos, ¿no? Sino también estar atento a oportunidades. Esa es la ciencia más robusta, lo que le da un gran valor a la administración de riesgos, que estés atento a situaciones, a condiciones que inclusive puedan tener un efecto positivo para tu organización. Claro, pero a lo mejor como te comento, ¿no? Ya están pensando en otra cosa y los riesgos que están en ese momento o el gestionar lo que está sucediendo en la operatividad de ese día, como que la dejan, ¿no? Entonces, súmale el que no le haga caso a la del día. Y la situación que se va a presentar en cuanto a complicaciones si no gestiona esa parte de esa, como le dicen, ¿no?
los riesgos estratégicos, ¿no? Para mí es algo fabuloso que me va a traer tanto. Entonces, es una bolita. Luego otra, y es donde te digo, ¿no? O sea, como que... Sí, porque no vamos le al dan día ese alcance. reaccionando. Claro. Vamos al día. Normalmente es esa situación que trae el tema cultural, Sí. ¿no? El chiste es ponerles en la mesa un proyecto piloto. ¿Me explico? Pon un proyecto piloto en donde, mira, identifica cuál es una necesidad clara de tu administración, ¿no? Identifica en donde hay una situación que yo estoy consciente que ahí hay situaciones que van a generar beneficios, que van a generar reducción de costos, que van a generar rentabilidad. Identifícalo. Y echa a andar un piloto para que otra vez, con resultados, le pongas en la mesa. Mira lo que puede suceder si le ponemos metodología, si lo hacemos en una forma más preventiva, si en una forma, ¿me explico? Esto es lo que puede suceder, claro. Pero tiene que aterrizarse con resultados. La realidad de las cosas es que sí, o sea, siempre somos de estar reaccionando, de estar al día a día, no somos metodológicos, no somos tan ordenados. Estoy hablando culturalmente. Sí, claro. Y de repente, pues el desorden genera más desorden inevitablemente, sí. ¿No? Sí. Entonces, es entender, es una gloria cuando tú tienes a una dirección que entiende estos temas porque simplemente es una dinámica en la que te subes y te alías o es tu aliado y vas ejerciendo el deber ser. Pero cuando no tienes esta situación, sí, es complicado y lo primero que tienes que hacer es eso. Es sentarte con la administración y con resultados, sí, empezar a vender los beneficios que tienen todos estos mecanismos de control, ¿no? Sí, es comprometerse y sumar. Yo me acuerdo que en esta empresa, las reuniones de consejo, que le llamaban ellos, era cada mes, ¿no? Veíamos el tema de auditoría interna, control interno, la parte de fiscal, la de los impuestos. Todas las áreas se juntaban, era por horas, ¿no? Se juntaban los directores en la parte de operaciones, se juntaban ventas. Entonces, en todo un día los socios de la empresa estaban al día de todo lo que pasaba en la empresa y en ese mismo día todos participaban, todos sumaban y así, ¿no? Llevaban números y en este mes tuve estos resultados y todo lo materializaban. Estaban contentos, todos cumplían sus objetivos, la empresa pues estaba maravillada. El pago de los sueldos en esa empresa era buenísimo, te digo, la capacitación buenísima, el clima laboral era genial, es la empresa ideal, la de tus sueños, ¿no? Y los socios de la empresa siempre pues con una buena disposición, siempre aportando también ellos, ¿no? Sumando, no nada más en su carácter de socios de, pues yo vengo aquí ordeno, o impongo, nada más escuchar y no, ellos también sumaban, aportaban y decían, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y qué te parece esto, y dame esta idea, y cómo lo arreglamos, cómo mitigamos este riesgo. O sea, ellos cuidaban en realidad su empresa. Sí, acabas de decir otra cuestión clave, importante, que no perdamos de vista que todas estas metodologías, estos procesos, implican un modelo participativo. ¿Me explico? Que reconocen a los empleados como elemento clave. Sí. Y de repente nos encontramos con modelos más autocráticos, ¿no? Entonces, en donde no encaja de repente esta figura de un auditor interno o de un consejo o un comité de auditoría que esté supervisando de manera independiente, no encaja, porque el estilo de gestión de los dueños o de quien sea el director no hace clic con este tipo de modelos de gestión o de control, claro, que son una mejor práctica y comprobado que generan valor. Y por muchas situaciones. Sí, pero es complicado, pero yo siento que no es imposible. O sea, y la mejor forma, yo lo reitero, es la generación de resultados. Que te va a costar trabajo en la medida que tengas limitación de recursos, sí. Que te va a costar trabajo en la medida en que no tengas acceso a esa información clave, sí. Que te va a costar trabajo si no tienes el empoderamiento, la jerarquía, el patrocinio, te puede costar. Pero yo creo que en la medida en que
tú en tu responsabilidad como auditor empiezas a generar resultados, empiezas a salvar ese tipo de situaciones al grado de que llegues a donde tienes que llegar y conceptualices lo que eres tú como función de auditoría, que es generar valor agregado, mejorar las operaciones de tu organización, ayudarle a cumplir con los objetivos que se ha definido. Claro, sí, siempre aportar, porque pues si no aportamos y todos pensamos igual, vamos a seguir siempre estancados, ¿no? Sí, es una realidad, o sea, que siempre una visión, un punto de vista independiente, o sea, va a generar valor. Y no necesariamente porque se esté haciendo mal, ¿me explico? Sino porque es una visión distinta que puede dar una óptica adicional para mejorar todavía más el proceso. Sí, claro. Bueno, y el primer punto entonces ya lo cerramos, ¿verdad, Francisco? Sí. Sí, que ya nos extendimos bastante, ¿no? Hablábamos de la independencia, hablábamos de la generación de valor, ¿no? Sí, ya abarcamos mucho. Un poquito el tema del aseguramiento y la consultoría. El aseguramiento típicamente es cuando tú llegas a hacer un trabajo que deriva de tu plan anual de auditoría. Y ese es de repente lo que sucede, que jugamos mucho a ese papel del aseguramiento y que hace que nos hace ver como el policía malo, ¿no? De que solo vienes a decirme lo que estoy haciendo mal. Es importante también jugar el papel de consultor, cuidando el tema de que a veces cuando tú ejerces la consultoría te vas acercando un poquito más hacia la administración y pones en riesgo un poquito tu objetividad. ¿Me explico? Porque lo haces en un papel más de consultor. Pero al final es tu brazo izquierdo que te va a compensar y te va a ayudar a esa generación de valor. Cuando tú provees servicios de consultoría, eres mejor recibido, eres mejor percibido, se te facilita inclusive el desarrollo de tu trabajo cuando estás ejerciendo un trabajo de consultoría. Mucho cuidado, que lo que tú haces es ejercer consulta, ejercer recomendaciones. No podemos en ningún momento podemos rebasar la línea de la responsabilidad de la administración, porque tú mismo rompes tu objetividad y tu independencia. Sí, claro. ¿No? Tú no puedes decir y así se va a hacer, este es el control que se tiene que implementar, esta es la política que se tiene que modificar. O sea, tú no puedes tomar esa decisión, porque ya estás rompiendo, en este caso, tu independencia y tu objetividad. La independencia en el caso de la administración es la responsable. ¿Me explico? Sí, claro. Es algo que tú como auditor continuamente tienes que estar cuidando, pero eso no implica que no ejecutes o hagas uso de tu brazo consultor. Es inclusive tu responsabilidad tener esa situación, que corres el riesgo de que en determinado momento lo que tú refieres como una recomendación la tomen tal cual y te digan, así la hicimos, y que si el día de mañana algo a lo mejor no salió también, es que hicimos lo que el auditor interno nos dijo, corres el riesgo. Pero por encima de eso está el mayor beneficio que puedes generar a la organización en la recomendación que tú visualizas como la mejor solución ante una problemática. Claro, pero pues cubriendo el perfil, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que comentas, ¿no? Debe de pues nacer con cierto perfil y cumplirlo, ¿no? El auditor. Sí, el auditor, típico, básico, fundamental es su independencia, ¿no? Debe tener, ahora, como grupo, como perfil profesional del auditor, tu grupo de auditoría debe de tener un mix de habilidades, que puede ser que tengas contadores, puede ser que tengas gentes de tecnologías de información, dependiendo de la naturaleza de tu organización vas a tener inclusive tal vez actuarios, vas a tener ingenieros, porque lo que tú vas a hacer es asegurarte de tener los recursos, las habilidades que en conjunto puedan hacer frente a las responsabilidades de evaluar los riesgos de mayor relevancia de toda tu organización, no solo para los que tú tienes conocimiento, los de toda tu organización. ¿Me explico? Y eso hace la necesidad de que tengas un grupo nutrido que en conjunto tenga las habilidades y capacidades para hacer frente a esas responsabilidades. Claro, sí, una parte importante. Si no visualizamos todo eso, pues no vamos a cumplir los objetivos. Y bueno, referente a los retos del auditor interno, que pudiéramos... Pues yo creo que de los principales es el tema del que te decía, ¿no?
llegar a ese posicionamiento en que en verdad seas percibido como un área generadora de valor agregado. Yo creo que ese es el principal reto de la función de auditoría, ¿no? Y todo lo que hemos hablado que tendrías que estar trabajando para llegar a esa situación. Si naciste porque hay una normatividad que obliga a tu organización a que debe de existir la función de auditoría, explótala, y hazla crecer. Si fue porque alguien mencionó que era una mejor práctica y se convirtió en una moda, explótala y hazla crecer y posiciónala. O a lo mejor no existe tu función de auditoría. A lo mejor existe un área de control interno, que una diferencia contundente es que no existe ese nivel de independencia, porque a lo mejor el área de control interno depende de un mínimo, debería de depender de una dirección general, pero supongamos que depende de una dirección staff, ¿no? A lo mejor tú eres la función de control interno, pero tienes claridad del beneficio de que exista una función de auditoría, área de oportunidad para crecer, para hacer crecer a tu equipo, para tener oportunidades de crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que el principal reto como función de auditoría es realmente ser percibido por tus partes interesadas, por aquellos con los que tú tienes una responsabilidad, como un área generadora de valor agregado. Claro, sí, pues muy, muy importante, amigos. Gracias, Francisco, por hacer tan puntuales los comentarios. Y no sé si ahorita tengan algunas preguntas. Si no, los invitamos a que nos planteen alguna pregunta, algún comentario que nos quieran hacer o quieran compartir con nosotros alguna vivencia referente a todos estos temas del control interno dentro de las empresas. ¿Qué es? ¿Cómo lo perciben ustedes y qué opinión tienen, ¿no? Y bueno, ahorita entrando más al tema de control interno, ¿cómo pudiéramos definir el control interno dentro de las empresas? De un aspecto así, tratando de aterrizarlo, el control interno son todas las acciones, son todas lo que lleva a cabo la alta administración, que es el principal responsable, acompañado por si existe tu consejo, ¿no? Y acompañado inclusive por el resto de tu personal, todas esas acciones que se hacen para tratar de mitigar las situaciones adversas que puedan afectar el cumplimiento de tus objetivos. Y es ahí en donde tenemos que romper el concepto de que el control interno solo es exclusivo o responsabilidad de algunas áreas. Todos en nuestra organización tienen responsabilidades. Claro. Todos tienen rendimiento de cuentas. ¿Quién no quisiera estar certero de que su trabajo, sus responsabilidades están bien hechas y que se está generando el valor? Detrás de eso está el control interno que cada quien debería de tener para tener certeza de que los objetivos de aquí abajo se cumplen y que esos se heredan a los siguientes objetivos y se van heredando hasta la consecución de los objetivos globales de nuestra organización. Claro. Hay que romper esa preconceptualización de que el control interno es exclusivamente responsabilidad de algunos. El control interno es responsabilidad de todos los miembros de la organización. Sí, claro, para que pues se llegue al objetivo, ¿no? En su conjunto, con el tema de pues evitar cualquier situación de riesgo dentro de las empresas, con temas de fraudes, ¿no? Que pues la afectación a lo mejor no nada más pudiera ser a una persona, ¿no? Sino a un conjunto de personas por la participación que hay en diversos departamentos, ¿no? Sí. Que recordemos que como departamento pues recibimos información de uno, la compartimos con otro, entonces como que el riesgo se va compartiendo también, ¿no? Sí, y fíjate que un aspecto importante, ahorita hablábamos del concepto, ¿no? Pero dices, listo, aterrízalo en la realidad. ¿Cómo sabes si existe o si no existe o si tienes que mejorar el control interno? Y empezamos con los temas que dices, a ver, ¿tienes políticas? ¿Tienes políticas para tener la referencia del deber ser?
¿Tienes políticas en tu área de contratación para asegurarte que estás contratando a las gentes con las habilidades, con los conocimientos adecuados? ¿Tienes políticas para retener al personal clave de tu organización? Claro. Y que todo eso tiene que ver con que cumplas con tus objetivos como organización. ¿Me explico? Y así, el área que tú quieras, o sea, compras. ¿Tienes políticas para asegurarte de que la área de compras cumpla con abastecer de manera oportuna, de manera económica, de manera eficiente a quienes tiene que abastecer como parte de su responsabilidad? Eso que existe, y eso acompañado de todas las demás acciones que tú vas a implementar para incrementar o tener una seguridad razonable en el cumplimiento de tus objetivos, todo eso hace parte de tu control interno. ¿Qué sucede muchas veces? Que lo que empieza a suceder es que empiezas a pulverizar eso que tú refieres como controles, ¿no? Y empiezas a pulverizarlos y te empiezas a enfocar en las cosas pequeñitas, ¿no? Cuando lo que te deberías de enfocar es en los controles clave, en los controles que realmente puedes tener una conexión con algo específico en el cumplimiento de tus objetivos. Pero nos perdemos en la definición o implementación de esos mecanismos de control y terminamos por estar gestionando pequeñas cositas que a lo mejor dices, el formato es el mecanismo de control. Claro. O la firma es el mecanismo de control. Y tú dices, ojo, porque no necesariamente esto te da una seguridad razonable de que estés cumpliendo con los objetivos. Pero es muy fácil de repente perdernos y no tener ese foco en empezar de lo más, le hablan el top down, empieza de lo más relevante y vete bajando. Pero si tú no partes de eso, corres el riesgo de que estás en estas cosas pequeñitas, implementando controlitos y que de repente ni siquiera son controles. Estás gestionando actividades operativas como controles y estás teniendo narrativas y estás teniendo cuestionarios y le sacas copia porque te van a revisar y te van a decir. Y ahí es en donde se rompe la conceptualización de valor. Claro. Porque dicen, ¿esto que hacemos? ¿De qué nos sirve esto que hacemos? ¿En qué nos ayuda esto que hacemos? Y empieza esa conceptualización de que el control interno y las áreas alrededor del control interno no son generadoras de valor agregado. Sí, claro. A lo mejor hacen un enfoque inadecuado, ¿no? Ahorita te comparto una experiencia, ¿no? En muchas empresas luego nos dicen, contadora, ¿y qué departamento, bajo su experiencia, recomienda que se vigile más, ¿no? Pues cada empresa es diferente, ¿no? Claro. O sea, y como siempre les hemos dicho a las personas que les damos nuestros puntos de vista, ¿no? Cada empresa es diferente por muchas cuestiones. El tamaño de la empresa, el sector en el que se encuentre, el número de empleados, tipo de socios que tenga, tipo de empleados que también tenga. Es el control interno, un traje hecho a la medida. Siempre lo hemos dicho desde esa parte. No sé tú, en tu experiencia profesional, ¿qué contestarías a esos empresarios que te dicen? Normalmente todos tendemos a contestar lo mismo, de decir ingresos, costos y demás, pero tiene que ver mucho la característica de tu organización. Imagínate una empresa que tiene una exposición reputacional bastante alta y no necesariamente lo puedes cuantificar de inmediato en un aspecto económico, pero un aspecto reputacional puede hacer que tu organización rápidamente tenga problemas graves hasta de continuidad de negocio. Sí. ¿Me explico? Ahí la importancia que tienes que conocer a tu empresa. Tú como auditor, tienes que tener acceso a la información relevante. Tienes que tener un asiento en esas reuniones de las que hablabas, que te aseguro que ahí había un auditor, ¿no? Ahí estaba el auditor y a lo mejor no era tan partícipe porque es una reunión más de naturaleza de gestión del negocio, pero le permitía estar atento, estar identificando qué temas son relevantes y empezando ahí a conceptualizar qué cuestiones de riesgos me pudieran estar afectando y conceptualizando qué puedo yo estar probando y que cuando yo regrese y ponga un resultado
pues seguramente se va a ver claramente que es sobre un tema relevante de la organización, ¿no? Sí. Entonces, típicamente yo te podría contestar lo mismo, váyanse a ingresos, váyanse a costos, pero tiene que ver mucho la naturaleza de tu organización. ¿Me explico? ¿Qué eres? ¿Qué tipo de servicio provees? Primero identificar. A veces cometemos los errores de que queremos que los riesgos y los controles encontrarlos en una bibliografía, ¿no? Sí. ¿Qué bibliografía encuentro los riesgos y controles de mi sector? Sí. Por supuesto que van a servir siempre como una referencia, pero el deber ser es que conozcas a tu organización, Sí. que en verdad identifiques sus características propias y que en base en eso tú identifiques los riesgos a los que está expuesto. Como lo dicen, ¿no? A ver de qué pie cojea, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a unas preguntas, Francisco. Claro. Esteban Elizalde Mendoza, muchas gracias por escucharnos, Esteban. Nos pregunta, ¿cuál es el concepto que tienen de control interno? Sí, lo que les decía, que el control interno pues, es todo un sistema que lo que pretende es que involucra todas las acciones, todas las tomas de decisiones que se generan desde los diferentes niveles. Llámese alta administración, llámese consejo, llámese el resto del personal. Todas esas acciones que lo que buscan es generar una seguridad razonable en la consecución de los objetivos de tu organización. Todas esas que tú estás haciendo hace parte de tu control interno. Conceptualiza tu sistema de control interno. ¿Y qué hay? Hay políticas, hay controles preventivos, hay controles detectivos, hay controles correctivos, hay métricas, hay tableros de medición, hay tableros de rendimiento. ¿Me explico? Hay la creación de estructuras propias en sí representa un mecanismo de control, la segregación de funciones implica un mecanismo de control, los procesos de supervisión implican un mecanismo de control que hacen parte de tu sistema de control interno en diferentes niveles. El Consejo establecerá sus mecanismos de supervisión. La Dirección General establece sus mecanismos para supervisar a sus líneas staff y así se va heredando para que así como se hereda hacia abajo, se herede de regreso a la consecución de tus objetivos institucionales. Claro. Pues sí, muchas gracias, Francisco. Esteban. Esperemos que te haya quedado claro el concepto de control interno. Contador Jaime Olivares Ramírez, muchas gracias, contador Jaime, por escucharnos. Siempre está con nosotros, es nuestro fiel seguidor. ¿Tenemos en México un equivalente a la ley SOX? Hay una circular única. Que aplica para las empresas que cotizan en Bolsa Mexicana y que retoma muchos aspectos de la ley Sarbanes-Oxley, pero no tienen el mismo grado de estricticidad como la ley SOX, pero sí refiere muchos aspectos como la implementación de tu mecanismo de supervisión de gobierno, la implementación de tus comités de auditoría o prácticas societarias, que es el equivalente al comité de auditoría, pero retomó mucho de lo que es la ley SOX a través de la circular única para las empresas que cotizan en Bolsa Mexicana. Muy bien. Sí, igual esperemos que haya quedado clara la duda. Contador Jaime Olivares y de contadora Socorro Tinoco Chávez, muchas gracias también por escucharnos. Más bien nos desmotivamos los trabajadores cuando a los directivos no les interesa implementar nada. Es normal de repente pasar por esta situación de desmotivación. Yo creo que en algún momento todo el mundo hemos pasado por eso. La premisa es seguir trabajando. ¿Me explico? Seguir trabajando, tener conciencia de cuáles son pues, los retos, las falencias que tenemos y tratar de irlas cerrando, seguir trabajando. Y al final, o sea, una premisa que yo siempre digo, o sea, no estás casado de manera permanente en el lugar donde estás, ¿me explico? Si hay situaciones que llegan a ser demasiado complejas en tu desempeño profesional, pues igual, o sea, buscar alternativas en donde yo me pueda sentir cómodo. O sea, ¿cuánto tiempo te pasas en tu trabajo como para desempeñarlo y no sentirte en un nivel de comodidad que es difícil que digas, es que yo me la paso súper feliz en mi trabajo, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo te la pasas en tu trabajo como para pasártela sufriendo en todo momento? ¿No? Sí. ¿No? Entonces, qué castigo, ¿no? Sí. Pero lo primero es
véanlo como un área de oportunidad. ¿Me explico? Sí. O sea, verlo como un área de oportunidad. Si yo tengo una dirección general, yo tengo una administración que aún no ha entendido los beneficios de estos modelos de control, pues verlo como una oportunidad. Una oportunidad para ponerlo en la mesa, para generar resultados, una oportunidad para crecer yo personalmente. Sí, porque claro. está comprobado que estos modelos son generadores de valor agregado. Sí. Comprobado. Sí, bueno, creo que son todas las preguntas. Los invitamos a que sigan participando, amigos. Si no tienen preguntas, que igual nos cuenten alguna vivencia que han tenido y nosotros aquí con mucho gusto aportamos más. Y bueno, ahorita hablabas de modelos. ¿Podemos hablar de los modelos de control interno? Sí, el modelo más común, el que evidentemente del que se han desprendido muchos, es el modelo COSO. El modelo COSO es un modelo americano que hace desde 1992 los organismos relacionados, llámese el equivalente al Instituto de Contadores, algunas firmas reconocidas, algunas firmas, el propio Instituto de Auditorías Internos, se juntaron para darle metodología. Y el resultado fue el modelo COSO, el marco control interno, marco COSO. A lo largo del tiempo ha tenido bastantes evoluciones el marco de control, y hoy en día lo que existe es un modelo de control interno que nos va guiando en cómo implementar un sistema de control interno. Por un lado me dice, este modelo debería de ser suficiente o debería de tener la capacidad de adaptarse a cualquier tamaño, a cualquier organización independientemente de su complejidad, ¿no? Entonces, comprobado, si ese es un modelo que te permite adaptarte, seas una pequeña, mediana o una empresa grande, multinacional, te permite adaptarte. Este modelo refiere que te va a ayudar a cumplir con tus objetivos que tienen que ver con objetivos de eficiencia y eficacia operacional, te va a ayudar a cumplir con tus objetivos de naturaleza de información financiera y no financiera, y tus objetivos que tengan que ver con regulaciones o cumplimiento al que tú estás sujeto, ¿no? En teoría, te los lista así, pero la realidad de las cosas es que está diseñado para ayudarte a cumplir con los objetivos que sean los que tú tengas como organización, tengas trazados, ¿no? Y luego te refiere cómo hacerlo y desglosa 5 componentes, ¿no? 5 componentes que de alguna forma te dice, para tú implementar tienes que establecer un ambiente de control. Y este componente, vamos a retomar un poquito otra vez el aspecto cultural, porque es ahí en donde residen muchas cosas. Sí. Ahí residen los temas que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con la gestión directiva, que tienen que ver con el ejemplo de la alta administración, tienen que ver con situaciones que se permean a toda la organización y que de repente son un poquito difíciles de medir porque involucran a la gente. Claro. Entonces no son tan sencillos como establecer una conciliación. La conciliación la mides rápidamente. En este entorno de control son cosas más subjetivas, son más relacionadas a las personas. ¿Cómo le mides la ética a una persona? Sí, claro. ¿Me explico? Entonces no es tan sencillo, pero refiere que este componente es la base del sistema de control interno. Y creo que es súper sensato y súper sencillo de entender. ¿De qué me sirve yo tratar de ser eficiente y eficaz si soy permisivo con la generación de temas irregulares? Claro. Si no tengo un código de ética que me diga qué está permitido y qué no está permitido. Si no tengo un código de ética que diga que ante este incumplimiento o afectación al sistema de control interno, conlleva una sanción. Va a haber una sanción. Claro. Y que se cumpla la sanción. Sí, que no nada más sea unos, ¿no? Y el director no, solamente el área operativa. Otra vez temas que de repente nos afectan en temas culturales, pero que lo más importante es que los identifiquemos para que reconozcamos la brecha y establezcamos objetivos de hacia dónde queremos llegar, ¿no? Claro. Y así como existe este componente, existen otros componentes que integran o soportan el cómo implementar este modelo de control interno. Está la evaluación de riesgos, está el tema de
de la supervisión, el monitoreo, la implementación de controles, ¿me explico? Te va diciendo ¿Y pudiéramos cómo deberías de... detallar esos componentes, Sí, Francisco? mira, lo que te refiere de manera es que estos 5 componentes trabajan de manera conjunta. El ambiente de control ya quedó claro que en este caso es esa parte en donde la alta administración define, establece políticas, ejemplifica, da alineamientos que se van a permear para toda la organización y hay un aspecto muy importante que es el tema ético, el tema del deber ser y el ejemplo de la alta administración. De nada sirve que tengas tu código de ética si, como tú dices, sí, el primero en saltarlo es la alta administración. Tiene más efecto, se permea mucho más en la organización el que si tú ves a tu director, que puede ser que no exista la política, pero tú ves a tu director que su comportamiento es realmente el deber ser. Claro. Él no recibe regalos de nadie en Navidad, ¿me explico? Entonces tú yo me limito a, es que me quieren mandar esto. Tú tienes conciencia de que allá arriba hay un ejemplo claro de que no se recibe. Entonces tú te limitas porque sabes que ese es el ejemplo. Y no existiendo la política, ¿me explico? Caso contrario. Existe la política, está bien clara, existen sanciones, existe todo. Está bien comunicada. Bien comunicada, a todo el mundo le hacen exámenes, me explico, les reiteran, pero lo primero que sucede es que el ejemplo que se marca de ahí arriba es que la política es solamente una referencia de papel. Claro. Y también hay un factor importante, el canal de denuncias, ¿no? Sí, ahí hace parte de los temas éticos. El canal de denuncias es una herramienta muy benévola, sí, que te puede generar muchísimo valor agregado, muchísimo, porque ahí vas a captar muchas cosas que difícilmente, y hablo en general de cualquier otro mecanismo de control, llámese auditoría, llámese un área de fraude, llámese la que sea, ¿me explico? Difícilmente vas a cachar cosas que en tus revisiones de evidencia de procesos vas a poder encontrar. Claro. En la línea de denuncias te caen cosas que tienen que ver con... No sabías, ¿no? Temas personales o temas que manejan en un resguardo de información. O sea, cosas que difícilmente en la revisión de las operaciones tú puedes identificar. Claro. ¿Me explico? Y es muy benévola. El tema es otra vez el que planifiques adecuadamente la implementación, la gestión, el seguimiento de esa línea de denuncias. Porque si no la planificas de una forma adecuada, caes en el riesgo de que mates una muy buena herramienta, la mates muy rápido. La gente empieza a denunciar, pero resulta que el que terminó saliendo fue el denunciado. Sí. Perdón, el denunciante. Tienen miedo, ¿no? ¿Sí? Entonces el denunciante fue el que terminaron corriendo, o a lo mejor tengo la práctica de que lo primero que hago es, aún teniendo condiciones de anonimato, porque es un aspecto clave de la línea de denuncias, lo primero que hago es tratar de identificar quién es el denunciante. Es lo primero que debo hacer. Sí. No, debo de tener protocolos de actuación para saber exactamente cómo manejarme. Y te va a caer de todo. Te van a caer denuncias que tienen que ver con derechos humanos y que no por eso son tan importantes para la propia organización. Denuncias de acoso laboral, denuncias de acoso sexual, y que hacen parte de otra vez de este componente que es el entorno o ambiente de control, que es en donde se cimentan el resto de tus componentes y tu sistema de control interno. Claro. Sí, importante. El tema de la canal de denuncia anónimo, ¿no? Nos tocó con una empresa que propusimos un canal de denuncia anónimo y decía el director, no, yo para poder validar y dar el visto bueno yo no lo necesito anónimo, yo necesito saber quién está denunciando. Sí. O sea, como que son muy cerrados y dicen, yo necesito saber esto. Lamentablemente, la propia línea de denuncias, por la configuración que tiene el anonimato, también representa un riesgo, ¿no? Que sea mal utilizada para generar una afectación a alguna persona, porque en condiciones de anonimato cualquiera puede referenciar algún tema que no sea
necesariamente es cierto. ¿Me explico? Claro. La propia gestión de la línea de denuncias debe de contemplar sanciones para ese tipo de situaciones. El mal uso de la línea de denuncias debe de ser sancionado de una forma contundente para evitar tener una afectación de esta naturaleza, ¿no? Sí. Pero la línea de denuncias es una excelente herramienta que hay que cuidar. O sea, si no la tienes bien planificada, bien diseñada, primero madúrala antes de salirte, porque de repente te sales y te desbordas. Claro. y terminas por matarla. Te empiezan a caer así denuncias, así, pero así como subieron, Claro. se bajaron y se murieron, y ya la gente ya no denuncia porque le perdió confianza, porque se dieron cuenta de que no, en realidad, sí, no les es tiene útil. efectividad. ¿Me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado porque es muy eficiente, pero puedes afectar la eficiencia de la misma muy, muy fácilmente. Sí, claro, debe de ser muy estratégica. Así es, así es. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos más participación. Muchas gracias por participarnos. No sé si le podemos subir un poquito, por favor, chicos. Muchas gracias. Salvador Ortiz, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Nos comenta excelente plática. Muchas gracias. Ya que muy pocas empresas tienen este tipo de controles, ¿pueden compartirnos alguna bibliografía para dar inicio a este control interno? La bibliografía básica es COSO Control Interno, ¿no? COSO Control Interno. Hay otras bibliografías adicionales que al final desprendieron de COSO de Control Interno. Hay un marco que se llama COCO, que es un marco canadiense, hay un marco que se llama Cadbury, que es un marco británico, y así hay varios, pero la realidad de las cosas es que la mayoría se desprendió del marco COSO Control Interno. Ahora, hay modelos que han estado tomando vigencias, no es necesariamente de control interno, pero que va implícito el control interno, como es el marco ISO 31000, que es para la gestión de riesgos. Claro. ¿No? Entonces, este marco 31000 es una referencia bibliográfica que está tomando mucha popularidad porque es una bibliografía más simple desde el punto de vista lenguaje, desde el punto de vista complejidad. No es que Marco COSO sea tan complejo así, no lo es, pero sí requiere pues al menos cierto conocimiento. Digamos que las áreas de control lo entienden perfectamente, pero ¿y la participación de los demás? Que claro. Es ahí puedes tener una limitante, ¿no? Lo que tiene el marco ISO 31000 es que utiliza un lenguaje más coloquial, no tan técnico, y lo hace más simple, no insuficiente, más simple todo el proceso de implementación del modelo de administración de riesgos, ¿no? Sí, claro. Y en general, en la página del Instituto de Auditores Internos van a encontrar siempre bibliografía que normalmente está sacando tendencias, evaluaciones, referencias de marcos de control que pueden servir de manera continua. Para apoyo. Sí, insisto, como referencia. Sí. ¿Me explico? No puedo, yo he visto de repente que se comete el error de querer implementar algo como me lo dice el libro. Copiarle. Sí, copy-paste. ¿no? Nada más le cambia el nombre de la empresa. Exacto. Y resulta que eso a los 6, 8 meses ya no te funciona. Y lo peor de todo es que pagaste por implementar eso. Pero no te funciona porque no es la customización de las necesidades de tu organización. Sí, ¿Me claro. explico? Y ahí es una super área de oportunidad para el grupo. Yo referencio al grupo de auditoría porque promuevo al grupo de auditoría, pero seas el área de control de tu organización porque tienes una ventaja sobre aquel que de repente es un especialista y conocedor de la metodología, pero tú tienes la ventaja que conoces a tu organización. ¿Me explico? Entonces, puedes tú de manera hasta conjunta, tú coordinarte con alguien que te trae metodología y asegurarte que el producto que implementes realmente sea un producto que te ajuste a tu necesidad y te empiece a generar valor a tu organización. Claro. ¿Me explico? Entonces, tú sí consideras productivo, de acuerdo a nuestra cultura en las empresas aquí en México, el COSO. Sí, de hecho yo mi experiencia
mi experiencia ha estado en dos marcos, en marco COSO y marco CISO, ¿no? Y ambos creo que cumplen con ser un modelo de referencia. ¿Por qué? Porque yo no lo asimilo como que mi verdad única, ¿me explico? Claro. O sea, yo no lo asimilo como que mi determinante. Yo lo tomo como un modelo de referencia, en donde lo que hemos hecho es precisamente personalizarlo, darle realmente la necesidad que requiere nuestra propia organización. Las empresas que son obligadas a la ley Sarbanes-Oxley tienen obligación de implementar su sistema de control interno basado en el marco COSO. Por eso es que la práctica que yo he ejercido mucho es sobre el marco COSO. Los marcos ISO también los conozco, ha habido oportunidad de ejercerlos, pero el marco que profesionalmente yo he vivido muy de cerca y he tenido oportunidad inclusive de comparar con algunos más, es el marco COSO. Sí, es una referencia. En el marco COSO no va a haber una sección que diga los riesgos y los controles para el sector de comercialización. No lo hay. ¿Me explico? El marco COSO te da referencias y te da referencias de cómo identificar los riesgos de mayor relevancia y te da referencias de controles para mitigar algunos, pero no hay una bibliografía, o sea, que te dé exactamente, a ver, sector de textil, ¿no? Como marco. Si hay información que algunas firmas logran colectar, claro, y te ponen como un pool de estos son los riesgos y los controles típicos del sector al que tú perteneces. Pero ojo, no quiere decir que obligadamente sean los de tu propia organización. Claro. Yo he visto organizaciones que inclusive, hasta siendo teóricamente una misma organización, pero que tienen diferentes unidades de negocio, no les ajusta la implementación del propio modelo de control, claro, porque de repente el aspecto cultural, aunque seamos latinos, sí, un mexicano, la cultura de un mexicano es totalmente distinta a la de un panameño, claro, a la de un brasileño, a la de un argentino. ¿Me explico? Entonces, toda esa situación tú la tienes que customizar y reconocer de cara a que realmente implementes un producto eficiente. Claro. Sí, siempre, como comentábamos, ¿no? Todo a la medida. Y bueno, vamos con la siguiente, el contador Isauro Montealegre. Igual, muchas gracias, contador, por seguirnos siempre. ¿Un manual de control interno sería parte de un manual de organización? ¿Cómo estructurar o dar jerarquía en una organización a los manuales, políticas y procedimientos, control interno? ¿Qué es primero? Tal cual como lo tienes ahí es el nivel. Hay un nivel arriba que es el de los manuales, que es no me acuerdo, en donde tú defines un poquito el esquema de tu plan estratégico. De organización. El manual de la organización. Bajas tu manual de organización y luego manuales a diferente nivel, los vas convirtiendo en políticas y los vas convirtiendo en procedimientos. Lo que vas haciendo es que vas bajando en el nivel de detalle. ¿Me explico? Claro. Ahora, una cuestión que yo siempre he dicho, utilicen lo que necesitan. ¿Me explico? Y más, o sea, no, es que yo quiero poner todo el esquema. A lo mejor no necesitas todo el esquema, pero sí necesitas el documento final que es tu procedimiento. Claro. ¿Me explico? Utiliza lo que, salvo que tú tengas una situación de cumplimiento de lo regulatorio que te diga, no, es que todo tu proceso tiene que tener manuales, procedimientos, políticas que te obligan y además tienes que tener narrativas, flujogramas. Si te obligan, ahí no puedes hacer nada sino cumplir y sin perder la premisa de que aún cumpliendo voy a tratar de sacar el mayor beneficio para mi organización. Claro. Pero si no, lo mejor de lo mejor, lo que necesite. Sí. Podría ser manual de organización, operativo. Es de toda tu organización. O sea, debe de tener no solo las operaciones, sino la totalidad de tu estructura de tu organización. ¿Me explico? Son tus deber ser de toda tu organización y que en ese sentido deberías de estar actualizando de manera continua. Sí, claro. De manera continua y suficiente para que sigan siendo una referencia del deber ser. Claro. A veces estamos en los dos extremos, ¿no? Los que nunca han sido actualizados y que ya no son ninguna referencia, sí, o que los que te la pasas toda la vida actualizando y que nunca se han convertido en un nivel de referencia. Claro. ¿Me explico? Encontremos el equilibrio para que realmente sean
un elemento de valor para nuestra organización. Sí, que sea productivo. Bueno, igual esperemos que hayan quedado resueltas las dudas, contador Anselmo España Espino, muchas gracias igual por escucharnos. Interesante charla con respecto a la auditoría externa de políticas, procedimientos y control interno. Mi pregunta, ¿un mismo auditor puede llevar a cabo todo esto? Ok, primero, hay una diferencia entre la auditoría interna y el auditor externo. El auditor interno es la función de la que estamos hablando y en la que típicamente nosotros somos miembros de la organización y nosotros evaluamos todas las operaciones de la organización. El auditor externo normalmente se enfoca en la evaluación de los estados financieros, ¿no? Y en ese sentido, inclusive tú como auditor interno, también tienes una responsabilidad de hacer esa evaluación sobre los auditores internos, pero si ya existe una evaluación de tu auditor externo, de alguna forma tienes que apoyarte y tienes que pues darle la validez a ese tipo de trabajo. A lo mejor ya no haces 100 de trabajo, haces 20 porque existe un trabajo de un auditor externo. ¿Me explico? Sí, ya un adelanto. La diferencia. Ya un apoyo, un adelanto. Claro, claro. Es que al final son recursos de la organización. Sí, claro. Tú eres auditor interno, eres un recurso de la organización. El auditor externo es externo, pero al final le pagan con recursos de la organización. Debe de haber un uso eficiente, se debe de promover continuamente el uso eficiente de los recursos de la organización. Las normas de auditoría refieren que el auditor interno tiene la responsabilidad de coordinar a las áreas de control, incluyendo el auditor externo. Claro. ¿Para qué? Para ser eficiente en el uso de los recursos de la organización. Con respecto a la pregunta de que si los temas de procedimientos y control interno lo puede hacer la auditoría interna, la respuesta en el deber ser es no. No porque si yo empiezo a diseñar políticas y procedimientos, ya estoy asumiendo un papel de la administración. ¿Me explico? Entonces pierdo mi independencia. ¿Cómo audito después lo que yo diseñé, lo que yo propuse como mecanismos de control? Entonces no lo podría en el deber ser. Claro. No podría, tengo que tener bien separado que mi función como auditoría interna es proveer servicios de aseguramiento que consisten en proveer una seguridad razonable de que los riesgos que afectan a los objetivos de una organización se están mitigando adecuadamente. Claro. Y puedo consultar, sí, pero es consulta. No es toma de decisiones. Claro. No estoy tomando el papel de la administración en decidir este control, este diseño, esta operación, esta responsabilidad. No puedo hacerlo porque rompo la esencia de la función de auditoría interna, que es su independencia. Claro. Que en la realidad, y ya ahora sí aterrizado a una cuestión pues más práctica, que de repente nos encontramos una función de auditoría que tiene su función de auditoría y que tiene por ahí una gerencia de políticas y procedimientos, sí, es un hecho que de repente eso se llega a encontrar. Lo que sí es importante es que exista segregación. Aquí está mi equipo de auditoría, aquí está el equipo de procedimientos. Segregado para que cuando haya necesidad de que la función de auditoría audite la gestión de estas políticas y procedimientos, lo haga de una forma independiente. Lo que se recomienda muchas veces cuando existen estos riesgos de inadecuada segregación de funciones es que hagas partícipe a alguien más cuando vas a auditar un área que cae dentro de tu responsabilidad. Hoy es director general, voy a hacer una auditoría a políticas y procedimientos, puedes hacer una supervisión sobre el mismo porque quiero cuidar el tema de la segregación de funciones. ¿Me explico? Quiero ser transparente, ¿me explico? O a una dirección staff o a alguien más que haga partícipe para cuidar un poco la segregación de funciones. La segregación de funciones es un mecanismo básico, pero al final también está regido por el costo-beneficio. Sí. No me voy a poner a contratar 5 gentes para que cada quien haga una actividad independiente si me va a salir más caro eso. Costo-beneficio. Beneficio, claro. Y va a haber situaciones en las que tengo incompatibilidad en las actividades, la voy a compensar, la voy a mitigar con una supervisión arriba de. ¿Me explico? La respuesta es, en el deber ser, la función de auditoría no debería de rebasar en ningún momento responsabilidades que corresponden a la administración, en el deber ser. En la realidad, y ya pensando en una situación, pues sí conceptualizar a la función de auditoría como tu área, que a lo mejor no
no siendo operativa, te ayude en los temas que están relacionados con control interno, con las evaluaciones, es más, con gestión de riesgos, ¿me explico? Con temas de fraude, porque en el deber ser, el área de auditoría no es el especialista en los temas de fraude. Sí tiene conocimiento, pero no es un especialista como lo puede ser una persona que conoce a detalle las leyes, las normativas, para que cuando ejerza sus revisiones tenga mucho cuidado en la integración de los expedientes y revisiones para en determinado momento la evolución que puede tener un trabajo de esta naturaleza. Claro, sí, muy importante. Y bueno, ahorita ya no tenemos más preguntas y regresando al tema del COSO, nos quedamos en la segunda. Sí, hablamos del entorno de control. Claro. Luego tenemos la parte de riesgos que implica eso, ¿no? Que tengas una identificación continua de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos. Y luego viene la parte de los controles, y que dice, ya así como identificaste, controla para que tengas certeza de que esos riesgos los tienes adecuadamente gestionados y que no afecten el cumplimiento de tus objetivos. Claro. Y luego dice, tienes que tener también un proceso de información y comunicación, el cual te debes de asegurar que la información de la organización en los niveles que corresponde fluya a lo largo y ancho de la organización para que tu proceso o sistema de control interno sea el adecuado. Y luego, y por último, te dice, tienes que tener un componente de monitoreo o supervisión para asegurarte que lo que implementaste sigue siendo vigente. Claro. ¿No? Que siga siendo vigente y que además que no haya nuevas cosas que tú no tienes considerado. Porque muchas veces sucede eso, ¿no? Dices, ya acabé. Nunca acabas. Nunca acabas claro. con una administración del control interno o una administración de riesgos. Las organizaciones están expuestas a situaciones tan cambiantes que debes de reconocer que la administración de riesgos, que la implementación, mantenimiento de tu sistema de control interno es un proceso continuo. Nunca acabas. ¿Me explico? A lo mejor ya hiciste tu primer mapeo, tu primera implementación y tuviste las habilidades y capacidades de enfocarte en los temas de mayor relevancia, pero nunca acabas. Y el ejemplo más claro es lo que nos acaba de pasar. ¿Cuánto cambió? ¿Cuánto nos hizo cambiar la gestión de las empresas? Y consecuentemente, la generación de nuevos riesgos y la generación de nuevos controles derivados de la situación pandémica. ¿Cuánto nos hizo cambiar? Y eso fue un cambio drástico, pero es un claro ejemplo de que estamos en una continua dinámica de cambio. Claro, sí. Que muchas empresas se adaptaron a sus nuevas formas de operar en la parte operativa, pero no en la gestión de los riesgos, ¿no? Otro tipo de situaciones. Mira, la realidad de las cosas ni lo contemplaron. Es que la verdad de las cosas es que nos enfrentamos a una situación que pocos estaban preparados, ¿no? Entonces, lo que hiciste fue reaccionar y tratar de sobrevivir. Si ya de por sí la conceptualización del control a lo mejor ha costado un poco de trabajo, en este momento, pues lo que sucedió es que todavía se alejó un poquito más, ¿no? Porque la cuestión era operar, la cuestión era permanecer vendiendo, la cuestión era sobrevivir, ¿no? Esa es la realidad. Sí. Ahora, aquí una importancia, y otra vez, del auditor interno. En mi caso específico, yo hice una pausa de lo que venía siendo de mi plan anual de auditoría, porque yo tenía un plan anual de auditoría que estaba basado en los riesgos que había identificado de lo que venía haciendo. Yo hice una pausa en el sentido de reconocer que mi labor es generar valor agregado a la organización. Hice una pausa para apoyar a la administración, siempre teniendo cuidado de no asumir responsabilidades de la administración, pero apoyar a la administración en esta gestión que se dio de situaciones de cambio, situaciones evidentemente extremas, de situaciones que generaron contingencias importantes por muchos lados, porque salió temas regulatorios, porque salieron temas de continuidad de la operación, porque salieron temas de la gestión del recurso, porque salieron nuevas exposiciones a nuevos fraudes.
¿Cuánto y cuánto no salió de nuevo fraude que está relacionado con las tecnologías de información? Porque todo mundo tuvo necesidad de empezar a trabajar de una forma distinta. Sí, completamente. ¿No? Entonces, este es el claro ejemplo de que las organizaciones están expuestos a un cambio continuo, y que nunca acabamos. Y que eso hace que continuamente tengamos nosotros un área de oportunidad para siempre estar generando valor a nuestra organización. Claro, sí, el tema de la pandemia trajo muchos fraudes en las empresas, hasta de manera indirecta, por el cambio de operaciones que tuvieron a lo mejor de manera física a internet, ¿no? Ventas por internet, fraude por internet, robo de identidad, fraude a los clientes también por las cuentas, por compartir los datos de sus tarjetas, robo de la información de los clientes, ¿no? La protección de datos. ¿Cómo controlabas a la gente que antes tenías controlada en tu área de trabajo, en donde los obligabas a estar en una red, en donde los obligabas a que cumplieran tus protocolos de seguridad? ¿Cómo controlabas eso con la gente cuando tenían que trabajar en su casa, a lo mejor en un área pequeña, en donde la información que manejaban estaba, por decir, expuesta, hablabas y a lo mejor el vecino te estaba escuchando lo que estabas diciendo? ¿Me explico? ¿Cómo controlabas todo eso? Y estoy hablando de cosas sencillas. Lo más crítico fue que en este ámbito de esta necesidad de querer operar, abriste vulnerabilidades, ¿no? Porque dijiste, tenemos que pagar. Oye, pero es que el procedimiento, el protocolo, tenemos que pagar. Claro. O es más, tenemos que cobrar, ¿no? Porque es que no puedo recibir la cobranza porque tenemos que cobrar. Y se fue en cadena. Uno no cobraba, tampoco el otro, y tampoco... Sí, un caos impresionante. Eso hizo que cambiara y que eso se refleje en lo que es tu adaptación, tu continuo mantenimiento de tu sistema de control interno, en tu gestión de riesgos, porque eso es la gestión de riesgos. Sí. Estar atento a qué cosas están pasando para que tú gestiones. Tú decidas si controlas, tú decidas si aceptas, tú decides si transfieres, tú decides inclusive hasta sacarle provecho a un riesgo porque estás tan tempranamente identificando una situación que hasta le vas a dar la vuelta y vas a reaccionar más rápido que tu competencia. Claro. Y va a ser un área de oportunidad para hacer algo distinto a lo que los demás no están haciendo. Sí. ¿Me explico? Pero esa es la realidad. Y insisto, todo esto hace que nosotros como áreas de control tengamos trabajo, ¿no? Tengamos estas oportunidades de siempre estar generando esta labor. Sí, ese punto tan importante que comentas, siempre verlo como una oportunidad, no como algo tedioso, algo fastidioso, una carga extra o algo que a mí no me deja nada, ¿no? O la empresa que, ¿no? Yo creo que siempre sumar o sea, a mí me encanta esa idea, ¿no? Siempre sumar, siempre generar más, siempre aportar, siempre apoyar, cooperar. Sí, imagínate que no existieran estas cosas. O sea, que no hubiera fallas, que no hubiera necesidad de validar, que no hubiera necesidad, que no existiera el fraude, pues ¿cuántos nos quedaríamos sin trabajo? Sí. ¿Me explico? Entonces, al final yo creo que es siempre estar atentos a estar colaborando, estar atentos. Yo considero que la función de auditoría tiene que ser un semillero para la propia organización, porque tus condiciones de responsabilidades hacen que conozcas de toda tu organización. ¿Me explico? Claro. Entonces es viable que tú como tu auditor, tu grupo de auditoría, esté creciendo y esté asumiendo responsabilidades importantes en tu propia organización, derivado del propio ejercicio de lo que tú estás haciendo. Sí, claro, importante siempre, como te digo, sumar, porque pues al final del día todo regresa, ¿no? O sea, lo que nosotros compartamos en el área de trabajo, ¿no? Con nuestros compañeros, pues esa información que demos también nosotros podemos recibirla, ¿no? O sea, con ese mismo ímpetu de trabajar en equipo, y esos mismos riesgos compartidos pues se pueden mitigar, ¿no? Hacerlos más pequeños y pues también nosotros liberarnos de ciertas situaciones complicadas que ahorita con estas reformas, te comento, están para llorar. La verdad es que pues muchas veces sí lo hemos exagerado y
y a la vez productivo, ¿no? Como comentábamos, siempre viéndolo de manera objetiva a fin de apoyar también a que dentro del control interno esas limitantes, esos alcances que tenemos dentro de nuestras funciones, el establecer bien las limitantes, nuestras responsabilidades, nuestros perfiles en el puesto, en nuestro desempeño dentro de la empresa, seguir todas las políticas, los procesos de manera adecuada, mitigar esos riesgos, pues nos puede ayudar a que pues no nos califiquen, ¿no? De que participamos en algún acto fraudulento o que cometimos actos delictivos, ¿no? Que ahora ya lo llaman dentro de estas nuevas reformas, afectando, ¿no? a la empresa y también fincando a nosotros una responsabilidad. Sí, yo creo que nos hemos enfrentado a un tema de fiscalización, o sea, muy agresivo, si queremos decirlo, pero de repente también hay que hay justificaciones el porqué de esas nuevas leyes, ¿no? Y yo la premisa que hago al respecto es cumplir, pero siempre generando valor para la organización, siempre buscando la forma más eficiente de hacerlo, cumplir, pero siempre ir más allá del simple cumplimiento, ¿no? Que se materialice ese beneficio para la propia organización. De repente sí, o sea, se combinan porque ya tienes una reforma laboral o una reforma fiscal, sí, y luego que te piden de manera que un área de control, otra área de control, tratar de hacerlo lo más eficiente posible para seguir generando ese valor para la propia organización. Y en ese sentido, la función de auditoría, yo creo que, dividámoslo en dos partes, ¿no? Las empresas que tienen una obligación de tener una función de auditoría. Ya estás por obligación y tienes que desempeñar tu deber ser como función de auditoría, tienes una responsabilidad de estar generando valor agregado para la organización. Pero las empresas que no hay una necesidad de una función de auditoría. ¿Y cuál es la recomendación así contundente? Oyes, te piden o hay una referencia de que hay una figura de gobierno que reside en un consejo de administración, en comités, porque hablas de comités y dices, ¿y qué hago yo para poner todo eso porque me dicen que es adecuado? Yo lo mínimo que recomendaría es que tengas una función de auditoría. Una función de auditoría que dependa de tu director general para que la máxima posibilidad de independencia que puedes tener al reportarle a tu director general, la tengas y ejerzas esa actividad de supervisión, esa actividad independiente, esa actividad de estar contrastando la toma de decisiones que existe en tu administración y que se perciba no quiero decirlo contrapeso porque pareciera que fuese algo negativo, no necesariamente, ¿no? Pero simplemente tener una óptica, una visión distinta en donde tú como área de control estás identificando claramente las situaciones de riesgo que de repente las áreas operativas no ven. Las áreas operativas toman decisiones basadas en generar resultados, claro, pero no ven el riesgo que de repente se puede generar. Tener ese equilibrio. Yo creo que la función de auditoría es algo que genera un valor contundente para cualquier organización, seas una pequeña, mediana, grande empresa, el conceptualizar una función de auditoría, yo creo que es algo que contundentemente es de valor agregado, ¿no? Sí, claro. Sí, mucha utilidad. Y regresando al tema de las reformas, ¿no? Siempre ocupar todo esto como algo preventivo, correctivo para mitigar cualquier situación hasta en sanciones, y pues en cadenita pues el tema económico, ¿no? Y pues la afectación que pudiera tener la empresa hasta en el riesgo reputacional. Entonces sí, considerarlo siempre preventivo. Siempre he hablado de eso, ¿no? Control interno, tema de auditoría interna, siempre todo preventivo. Porque si no, la mera nos agarran las carreras de que llega una auditoría por parte de las autoridades o nos solicitan información, no la tenemos, no tenemos esos órganos de vigilancia y pues ¿con qué nos defendemos, no? Luego hasta los abogados nos dicen, ¿y cómo lo voy a defender si no tienen nada?
Entonces sí verlo desde esa óptica, ¿no? Viéndole esa productividad. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa. ¿Y qué idea o qué recomendación final tendrías para nuestros amigos, Francisco? Yo creo que reiterar un poquito la idea de la implementación y eficiencia de una función de auditoría. ¿Cuál es el valor? Primero, las características o digamos los pilares en los que deberíamos de sustentar a una función de auditoría. No sé si sea el orden, pero voy a tratar de decirlos. Creo que lo importante, la independencia y la objetividad, ¿no? Que tengas una línea de reporte, insisto, mínimo a tu director general. Claro. Si le reportas a una línea staff, ya te limitas. Te limitas porque, y no necesariamente porque haya una indicación de parte de tu jefe a que esto no lo revises, no. A veces la limitación te la generas tú mismo. No, ¿para qué me meto en broncas? Mejor me voy a otros lados a revisar. ¿Me explico? Entonces, esa independencia y esa objetividad creo que son totalmente importantes. De la mano viene la autoridad que debe de tener la función de auditoría, el posicionamiento que debe de tener. Auditoría debe de tener acceso ilimitado a los registros de la información. No hay condiciones que limiten a evaluar a un área específica a la función de auditoría para que pueda ser generadora en ese ámbito de valor para toda mi organización. Sí, se minimiza. Capacitación. Claro. Capacitación, o sea, debes de tener continua capacitación porque como auditor tienes responsabilidad de hacer la evaluación de todas las áreas de tu organización y de identificar los riesgos de mayor relevancia y tener la certeza de que, o proveer una seguridad razonable de que se están mitigando adecuadamente. Claro. Y por último, tienes que conocer a tu empresa. Tienes que conocer a tu empresa para que puedas identificar claramente los riesgos a los que se encuentra expuesta y que tú te enfoques en los temas de mayor relevancia para que en verdad contribuyas o le des mayor probabilidad de poder evidenciar que estás generando valor. Claro. Si no me enfoco en los temas de mayor relevancia y sigo enfocado en estas cosas pequeñitas, pues voy a seguir históricamente percibido como un área que no necesariamente le está generando valor a la organización. Si me enfoco en estos temas y de manera contundente voy llevando resultados, voy llevando recomendaciones, voy llevando deficiencias, voy llevando fraudes, o sea, lo que me voy encontrando resultado del ejercicio de mi trabajo, la realidad es que de manera natural eres percibido como un área generadora de valor agregado, ¿no? Entonces es un poquito la idea, pensando en la implementación de una función de auditoría. Y la otra, o sea, no tirar el saco, ¿no? De rendirme. O sea, si yo estoy consciente de mi responsabilidad, que la implementación de un sistema de control interno de una administración es el deber ser, seguir poniendo resultados, hasta vender. Y no por el ánimo de vender, por el ánimo de generar valor agregado a mi organización. Creo que es los temas de conclusión que vale la pena poner en la mesa. Pues muy bien, muchísimas gracias por todos los comentarios, por todos los tips. Francisco, es un gusto tenerte con nosotros aquí en Filosofía Empresarial. Esperemos que no sea la única ocasión, que tengamos tu participación en más ocasiones. Agradecemos su participación, colegas, amigos de CADEFI, y bueno, les comento que el siguiente miércoles 17 de noviembre tendremos el tema de debido cumplimiento en materia fiscal, hablando del cierre del ejercicio 2021, y también hablaremos un poco de este debido cumplimiento para las reformas de 2022, y contaremos con la participación del contador Miguel Ángel Martínez Uc. Esperemos que nos puedan acompañar. Nuevamente, muchas gracias, Francisco. A ustedes, Liz. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos muy pronto. Hasta luego.